La historia de Borlaug en México entre 1962 y 1970. Pero primero veamos rápidamente los antecedentes de esta prestigiada marca en Alemania. El señor Carl Friedrich Wilhelm Borlaug empieza a fabricar pequeños carros de 3 ruedas para el transporte de mercancías ligeras en la ciudad de Bremen, Alemania, en 1924. Rápidamente evoluciona a autos pequeños y de ahí inclusive a autos de lujo como este Volvo Hansa de 6 cilindros en 1938. Su gran crecimiento viene de mediados de la década en adelante con la introducción del Isabela en 1954. Este modelo llega a México, importado, a mediados de 1959. Vemos aquí los sedanes de 2 puertas, la camioneta y el precioso coupé. Más o menos en esa época, Borlaug había presentado su nuevo estandarte, el totalmente nuevo P100, a veces llamado 2.3, en el Salón de Frankfurt, en septiembre de 1959, esperando poder competir con el Mercedes-Benz. Sin embargo, en ese momento faltaba todavía mucho tiempo para que el coche estuviera listo para producción. Desgraciadamente, el exceso de inversiones en el desarrollo de varios productos totalmente nuevos, al mismo tiempo prácticamente, y la caída de sus ventas en Estados Unidos gracias a la presentación de los compactos americanos, lleva a la empresa a la quiebra a principios de 1961, ya que aparte de desarrollar al nuevo P100, desarrolla al Lloyd Arabella, que aparentemente se empieza a vender por debajo del costo por errores de costeo, la suspensión neumática, que era opcional en el P100, y la transmisión automática, también opcional en el P100, todo esto con recursos ingenieriles propios, pero financiado con un fuerte endeudamiento, que no puede recuperar. Aquí vemos a Herr Borlaug en su oficina, allá por 1960, muy cercano a cumplir los 70 años de edad y muy cercano también a quebrar su empresa. En 1961, el gobierno de la ciudad de Bremen, que es el principal acreedor, se niega a otorgar más préstamos, se hace cargo de la empresa e intenta rescatarla. Su estrategia es concentrar la producción en el Arabella, ahora llamado Borlaug Arabella, pero no puede y finalmente acaba cerrando la empresa en 1962 y pone en remate los activos. En septiembre de ese mismo año de 1962, se anuncia con bombo y platillo que un grupo de inversionistas mexicanos, encabezado por Ernesto Santos Galindo, ha adquirido el 100% de la empresa para trasladarla a México y continuar con la producción del Isabela y del 230. Para ello, se ha constituido la empresa Impulsora Automotriz Mexicana Sociedad Anónima. En enero del 63, el plan de fabricación de IMASA es aprobado por el gobierno. Se menciona que a partir de 64 se producirán 6,000 autos por año y que irá creciendo poco a poco la producción hasta llegar a 18,000 en el cuarto año. Y bueno, entonces empieza un poco la pesadilla del traslado, que probablemente habían subestimado desde el principio. Se trata de más de 1,000 máquinas herramientas, calculadas en un peso de 8,500 toneladas y unos 18,000 planos de ingeniería, entre otras cosas. Para lo cual se han contratado 63 barcos que harán la travesía de Bremen, Alemania, a Tampico, México, y de ahí a Monterrey. Aquí vemos el desmontaje embarque para Tampico, que desde mediados del 63 empiezan a llegar estos barcos a Tampico con el embarque inicial de la maquinaria. Pero desgraciadamente complicaciones y retrasos y más retrasos ponen en duda la viabilidad del proyecto. El 10 de septiembre del 63, el presidente López Mateos asiste a la ceremonia de colocación de la primera piedra. En esta foto vemos a su izquierda a Ernesto Santos Galindo, el director de la empresa, y a su derecha a Eduardo Olivas, el gobernador del estado. Eventualmente, el grupo Ramírez, fabricante de los famosos autobuses Sultana y de los tractocamiones Ramírez, se hace cargo de la empresa. Ahora se llama FANASA, Fábrica Nacional de Automóviles. En marzo del 65 se concluye la primera nave industrial. Poco después,
el presidente Díaz Ordaz visita las instalaciones. Durante la primera mitad de 1967 se empieza a preparar el lanzamiento mediante desplegados en el periódico como este. Todo el mundo quiere saber cuándo sale Borvar y dónde se venderá Borvar. Finalmente, el 18 de agosto de 1967 se inaugura la planta en General Escobedo, muy cerca de Monterrey. El terreno incluye 554,000 metros cuadrados, de los cuales 60,000 corresponden a naves industriales y 30,000 a oficinas y patios. La capacidad instalada es de 25,000 unidades en 2 turnos para el modelo 230, con posibilidades de otras 30,000 para el Isabel, pero esto nunca ocurre. Aquí inicia oficialmente la producción. Aquí vemos la entrada de la planta, probablemente uno de los primeros Borvars fabricados en la planta. Esta foto apareció en un artículo de Mecánica Popular. Se estima que el GIN es del 64% y que podría ir incrementándose rápidamente hasta un 80% después de las 3,000 unidades, pero esto tampoco ocurre. Al inicio la planta cuenta con 600 obreros, 260 empleados y 29 distribuidores en 47 plazas de la República. Lanzamiento. El 2 de diciembre del 67, por fin se lanza al mercado el tan esperado 230 en versiones básica y GL como modelo 68. Se ofrecen dos versiones, el 230 básico y el 230 GL o gran lujo. La publicidad enfatiza el estatus como argumento de venta, como vemos aquí. Dos de los anuncios aparecidos en la revista Life en español. Anuncios carísimos que, bueno, parece que estaban gastando el dinero que no tenían. El periódico Autonoticias relata la presentación al mercado en esta ceremonia. Estas son vistas del catálogo publicitario del Borvar, donde vemos al 230 GL, el de color negro, y el 230 básico, el de color rojo. Una vista del tablero, y cabe mencionar que el centro del volante era una piedra de sol, un calendario azteca. Los lujosos interiores del 230 GL, me consta que los asientos eran muy cómodos. Aquí vemos la suspensión trasera independiente con la opción de suspensión neumática. Es poco probable que haya habido muchos que utilizaran la suspensión neumática. Vemos también una ilustración del motor de 6 cilindros en línea, 2.3 litros y 110 caballos de fuerza. La limusina, un desarrollo de los ingenieros mexicanos de FANASA, es un sedán alargado 30 centímetros. Muy lujoso, con interiores de piel, aire acondicionado, pero solamente se fabricaron unas cuantas unidades. Afortunadamente algunos sobreviven. Para mediados de 1969, la planta ha detenido su operación. Somex, que es el principal acreedor, se hace cargo. Y poco después la reactiva, para ensamblar las últimas unidades consideradas como modelo 70, tal vez algunas incluso como modelo 71. Aquí vemos un anuncio de los últimos de ese año. Desgraciadamente, la planta cierra definitivamente a mediados de 1970, y así, de esta manera, termina lo que brevemente fue el primer automóvil totalmente mexicano. Aquí vemos algunos de los últimos anuncios aparecidos en 1970, haciendo alusión al Campeonato Mundial de Fútbol. Por otra parte, se sabe que un lote de al menos 100 unidades permaneció sin venderse durante años en terrenos adyacentes a la terminal de Pantaco de los ferrocarriles, posiblemente esperando ser asignados a funcionarios del gobierno o de Banco Mexicano Somex. En cuanto a la planta de FANASA, el principal acreedor, que era Banco Mexicano Somex, la convierte en MAN, Maquiladora Automotriz Nacional, en donde más tarde se ensamblan las camionetas pick-up y estacas Paradina entre 75 y 80. En total, se produjeron poco más de 2.700 Borgwards mexicanos, incluyendo todos los derivados del 230 entre 1968 y 70. Y aquí para terminar, quisiéramos rendir un pequeño homenaje a quienes hicieron posible tener este primer automóvil mexicano totalmente. Ernesto Santos Galindo
el visionario que inició el proyecto, y Gregorio Ramírez González, el empresario que lo llevó a cabo hasta donde fue posible. Y por último, aquí vemos algunas de las publicaciones periódicas consultadas, así como algunos libros también, pero sobre todo un gran agradecimiento a Gerardo Zapata y a David Fragoso por sus valiosas aportaciones a esta historia. Así terminamos entonces esta brevísima semblanza de lo que fue Borlaug en México.